Bienvenidos al Foro Next Educación. Tenemos la oportunidad hoy de hablar con la secretaria de Estado, Carme Artigas. Carme Artigas es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Buenos días, señor secretaria, ¿cómo está? Hola, buenos días, Manuel. Encantada de estar aquí en este Foro Next Educación. Gracias por haber aceptado esta conversación y además por aceptarla en un momento tan decisivo, porque todo el mundo está hablando de digitalización y de economía verde, todo el mundo está hablando de los fondos europeos y a pesar de que hay mucho ruido positivo, ¿no? Porque quiere decir que hay interés, pero hay un cierto despiste sobre la cuestión y nos gustaría ponerlo en su mano, ¿no? Permítame, en tono de humor, pero claro, al principio, usted tiene una Secretaría de Estado que se llama Digitalización e Inteligencia Artificial. ¿No le suena un poquito pretencioso esto? Bueno, pues yo soy la culpable, pues fui yo la que me inventé el nombre, ¿no? Ah, bueno. Por lo tanto, tengo toda la responsabilidad. Y la razón es porque veníamos de una anterior Secretaría de Estado que era de avance digital Sí. y que se dividió en dos, separando una parte lo que eran las telecomunicaciones, que lleva mi compañero Roberto Sánchez, y por lo tanto el concepto era como muy etéreo, lo de avance digital, y yo quería poner en énfasis que en este país no solamente se necesitan infraestructuras de telecomunicaciones para avanzar en la modernización digital y en la transformación digital de nuestro país. Por encima de las infraestructuras hace falta otras infraestructuras, hace falta talento, hace falta competencias, hace falta digitalizar procesos y hace falta inteligencia artificial como esa gran palanca de crecimiento muy ilustrativa quizá, pero para nada frívola, es decir, no es una tecnología de futuro, es una tecnología de presente y muchas de las estrategias de futuro pasan por utilizar la inteligencia artificial en la economía del dato, en la transformación no solamente tecnológica, sino también económica de nuestro país. Pero el nombre para mí es acertado, el nombre hace la cosa, está claro que era algo nuevo y teníamos de ponerle un nombre nuevo. Gracias, le decía, por aceptar en un momento tan decisivo, porque lo cierto es que en el país hay una gran esperanza con los fondos europeos, gran esperanza con el cambio de políticas, porque claro, este país recibió 50 años tarde la revolución industrial y no quiere recibir unas décadas más tarde que el resto la digitalización. ¿Son conscientes ustedes de que ahí está el fondo de la partida que nos estamos jugando? Somos tremendamente conscientes. De hecho, España es el país en todos los Estados miembros que va a dedicar mayor porcentaje de los fondos de reconstrucción, transformación y resiliencia a la transformación digital. De los 72.000 millones de euros a fondo perdido que España puede acceder gracias a estos fondos de recuperación, el 33% va a ir dedicado a transformación digital, por encima del 20% de promedio del resto de países miembros. Por lo tanto, fíjese que nos lo creemos y estamos convencidos de que esta palanca, la transformación digital, junto a otra palanca, que es la transición ecológica, son las dos claves para la transformación del país. Pues ojalá sea así y con eficacia, ¿no? Porque, claro, como hay una gran esperanza sobre todo este asunto, que no nos conduzca después a una gran frustración, porque yo lo que escucho es que todo el mundo habla de los fondos europeos. Es igual que sea del turismo, de la hostelería, por supuesto del sector del automóvil, por supuesto del tema industrial, en las ciudades, en la España rural. Ya sé que es mucho dinero, nunca ha habido un plan de esta naturaleza, pero probablemente no hay para todos. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, yo creo que hay un error de concepto de base. Estos fondos no son como un agua de mayo que ha venido aquí y ahora de golpe tenemos una gran bolsa con una ventanilla a la que todos llamaremos a la puerta, presentaremos un proyecto muy bonito y se nos va a dar dinero para ese proyecto. Esto no va así, lo has dicho muy bien tú hace un momento. Esto va de políticas públicas. Y si hemos podido España pedir lo que hemos pedido a Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia es porque hemos presentado a Bruselas un plan muy sólido, un plan en el que se abordan no solamente inversiones, sino también reformas de país. Es decir, estamos aquí, lo decías tú muy bien, no para hacerlo coyuntural. No se trata de empezar a regar a todo el mundo para salir de la crisis. Tenemos que hacerlo estructural. Es decir, aquellos cambios a largo plazo que si no hacemos hoy nuestro país se va a quedar atrás. Y en los temas de tecnología prácticamente llevamos más de 10 años de retraso respecto a nuestros compañeros del resto de los países de Europa. Por lo tanto, es el momento oportuno para hacer políticas de Estado distintas. Lo hemos conseguido ya aprobando unos presupuestos generales del Estado totalmente nuevos, totalmente orientados a lo que el país necesitaba y pues de salir de la dinámica de las prórrogas de unos presupuestos que no tienen nada que ver con la realidad que querían resolver. Y por tanto, gracias a esos presupuestos le hemos podido, diríamos, inyectar ese dinero adicional de los fondos europeos. Pero para decirnos algo, si no existe la línea de subvencionar a las pymes, yo, por ejemplo, tenía un presupuesto de 300 millones de euros el año pasado.
Este año tengo un presupuesto solo de esta Secretaría de Estado de Digitalización, solo para 2021, de 3.069 millones de euros. Ha multiplicado por 10. Y multiplicado por 10. Significa que donde yo tenía una línea que decía subvenciones a las pymes 10 millones, puedo tener 100 millones. Pero si no existía la línea de subvención a las pymes, no puedo entrar ese dinero para hacer otra cosa. Por tanto, si alguien quiere saber en qué nos vamos a gastar, está perfectamente claro. El presupuesto general del Estado, el Plan España Digital 2025, es nuestra hoja de ruta para las transformaciones, como digo, estructurales de país. Y probablemente se van a ayudar a cambiar las estructuras, a hacer las reformas de país. Y en algunos casos concretos, pues ha de haber planes de choque, como puede ser el turismo, como puede ser la transformación de la automoción, que básicamente esas cosas las lleva industria, pero en mi caso todo lo que es digitalización es absolutamente transversal. Y es la razón por la cual estamos en el Ministerio de Vicepresidencia de Economía, porque eso le impacta todo, ¿no? Por lo tanto, no es tanto aquí que vamos a subvencionar a todo el mundo, sino que vamos a hacer esos cambios en las infraestructuras de país que permiten que este país, por ejemplo, cambie el PIB de aquí a 10 años. O sea que hoy en día la economía digital, si fuera un sector, ya está contribuyendo el 19% a nuestro PIB. O sea, más que el turismo. Efectivamente, es el segundo sector solamente por detrás de la construcción. O sea, el único que es superior a economía digital es el... Pero ¿dónde tenemos de aspirar? A que sea el 40%, porque eso es lo que nos dicen las proyecciones de 2030 a nivel de Unión Europea. Por tanto, el reto que tiene que España es cambiar la composición del su PIB, pasar de este 20% a este 40% de contribución de lo digital. Y lo hemos visto porque la pandemia, donde se ha, digamos, exacerbado, donde se ha puesto más énfasis en sectores que tienen que ver con los servicios, con la movilidad, que son sectores turismo, que son grandes motores de palancas de país, pero también son frágiles. Entonces tenemos de ser capaces de tener una composición de PIB diferente y por eso estamos en la parte de economía digital. Vamos con esa economía digital, que hoy es un 20% aproximadamente, y que aspira usted, y aspira el gobierno a que sea un 40%. Y además, lo ha dicho al paso, pero es verdad, ustedes están en economía, no están en industria, no están en otro, en algo, si me permite, sectorial, sino global, como es la economía, Así es. como es la economía del país. Esa nueva economía digital, ¿cuáles son los impactos esperados? ¿Qué ven en el horizonte o qué desean? ¿Dónde debemos llegar? Como tú acabas de decir, nosotros estamos en la parte horizontal, la parte transversal, pero yo quiero destacar que este es el primer gobierno de España donde lo digital se lo ha tomado muy en serio, porque impacta absolutamente todos los ministerios, es decir, de todos lo que son los componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia de Bruselas, en todos hay una componente digital. Y una parte de esas partidas van a ir a la digitalización de cada uno de los ministerios en el ámbito pues, de la función pública, del ámbito de la industria, acciones sectoriales, en agricultura, en sanidad, en empleo, y luego estamos nosotros que estamos un poco, que decía, en la parte esta horizontal, ¿no? Entonces, la parte más importante a nivel de objetivos concretos es que nosotros tenemos muy claro que para transformar el país hace falta, como decía yo, otro tipo de infraestructuras. La primera para mí son otro tipo de infraestructuras. Es decir, que todos tenemos muy claro que la conectividad, las redes son una infraestructura y de hecho en el plan España Digital 2025 mi compañero secretario de Estado lleva la parte de despliegue de la conectividad en España. No puede ser que en España no quede aún un solo pueblo que no tenga banda ancha y esto se va a cubrir en 2025, el despliegue de 5G como gran oportunidad también de desarrollo tecnológico en Europa, pero hay otras infraestructuras que un país necesita competencias digitales. Y para mí, esto es el lado de nuestro país aún tiene ciertas debilidades, ¿no? Tú sabes muy bien que existe el índice DESI, que es este índice de desarrollo digital a nivel europeo, donde nos comparamos, es un benchmarking donde podemos comparar los niveles de digitalización entre los países de Europa. España tiene la posición número 11, que no está mal, desde la tabla promedio para arriba, un poco en línea la contribución de España al PIB europeo, que es el 13-14. Pero ¿qué ocurre? Que ese índice es muy engañoso porque es muy desigual. Somos el número 2 de Europa en redes de fibra óptica, somos el número 2 de Europa en administración digital, pero estamos a la cola en competencias digitales de la ciudadanía y en digitalización de nuestros pymes. Y eso es lo primero que tenemos de abordar. Tenemos de conseguir, y es uno de los objetivos de nuestro plan, que el 80% de las personas de nuestro país, el 80% de los españoles y españolas, tengan competencias digitales básicas. Y asegurando que el 50% son mujeres. Esto es una necesidad de país, porque por muchas redes que tengamos, si no tenemos las competencias para utilizarlas, no vamos a poder impulsar los cambios, ¿no? El otro tema que decía es la digitalización de las pymes.
Mira, las pymes para mí han demostrado una capacidad de adaptación tan increíble durante esta pandemia que se han ido a teletrabajar. Yo digo, ya es como normal que vayamos a un bar, encontremos un código QR encima de la mesa y nos acostumbremos a leer el menú a través del móvil. Y lo encontramos en cualquier bar de la esquina, de cualquier barrio, de cualquier pueblo. Esto es una transformación digital que nos lo hubiéramos propuesto hace 10 meses y nos hubieran dicho, es imposible, ¿no? Por tanto, cuando este país lo necesita, cuando este país necesita demostrar su capacidad de cambio, lo puede hacer. Y para mí es muy importante que las pymes no se queden descolgadas de la transformación digital. Y ahí hay un objetivo a través del plan de digitalización de las pymes de favorecer la digitalización de como mínimo 1,5 millones de pymes. Sabes que hay 3 millones, 1 millón prácticamente y medio son autónomos, 600.000 empresas de menos de 2 trabajadores. Es decir, el 80% de nuestro tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas es menos de 5 trabajadores. Y no están digitalizadas. Entonces, ahí es donde tenemos de convertir esas pymes más digital. Mira, toda la pandemia ha supuesto un volumen, unos incrementos sin precedentes del volumen de comercio electrónico. Hay grandes compañías de este país textiles que conocemos todos, varias marcas, que me han dicho, es que he llegado a multiplicar el 70%, incrementar el 70% mis ventas online. Pues de este mercado de comercio electrónico tan enorme que ha incrementado en España, las pymes solo han captado un 9%. Ha ido todo a grandes empresas. Efectivamente, grandes plataformas, a grandes empresas, que habían hecho los deberes, que tenían los sistemas logísticos. Pues tenemos de acercar todo eso a las pequeñas y medianas empresas. Nuestro objetivo es que, como mínimo, el 25% del comercio electrónico que genera nuestro país venga de las pymes. Pero estos son cambios muy a medio y largo plazo, pero que si no empezamos hoy, no vamos a tener nunca. Otro tema importantísimo. Hablaba de las competencias digitales básicas, pero también hace falta competencias digitales avanzadas y específicas, porque el mercado necesita nuevos profesionales y estás tú impulsando un proyecto de educación buenísimo desde hace muchísimos años, que he sido de los pioneros en dar formación de Big Data, por ejemplo. Pues en España nos podemos encontrar con la paradoja de tener un 14% de paro estructural y tener 2 millones de puestos de trabajo por cubrir, que no los podemos cubrir porque ese talento no está en España. Ese es un drama. Ese es un drama. Porque... Y ahí necesitas expertos en inteligencia artificial, expertos en ciberseguridad, en tecnologías del lenguaje, en realidad virtual, en computación avanzada, en interpretación de datos, en cualquier disciplina. Bueno, pues eso también lo tenemos que abordar. Necesitamos otro compromiso, como mínimo 20.000 especialistas más antes de 3 años en el mercado. Y, o sea, todo esto son cosas que son de muchísimo calado, ¿no? Y por lo tanto, yo no te digo que todo lo podamos conseguir, pero lo que está claro es que todo lo tenemos que empezar. Porque si no empezamos eso, no empujamos, vamos a perder una oportunidad histórica, no solamente por la cantidad de recursos que tenemos para poderlo hacer bien por primera vez en nuestro país, sino por el timing, por el momentum. Si perdemos esta ola, España se va a quedar en el vagón de cola. Y la ventaja es que toda Europa, en cierta manera, tenemos un retraso comparativo en algunas cosas respecto a Estados Unidos y Asia, y toda Europa está empujando a la vez. Yo creo que tenemos una gran oportunidad también para coliderar esta liderazgo, recuperación del liderazgo tecnológico, yo creo. Efectivamente, lo que estábamos planteando al principio, que no nos llegue con retraso la nueva industrialización, que hoy se llama digitalización. Decía, por resumir esta parte, decía ahora la secretaria de Estado, que hay unos elementos básicos y unos elementos específicos. En los básicos está las competencias digitales y la incorporación de la pyme. En los específicos sería la creación, la formación de todos esos especialistas para que no se produzca la paradoja tan dramática de que hay un 40% de jóvenes en paro en este país y que tengamos que traer de fuera a expertos pues, en inteligencia artificial y en todas las especialidades a las que se estaba refiriendo. Pero esto... Yo me imagino que es una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Universidades, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio... ¿Dónde más? ¿Quiénes son los actores fundamentales dentro del Gobierno para afrontar en serio este problema? El de las cuestiones básicas y el de las específicas. Pues mira, esto está coordinado a través del Plan Nacional de Competencias Digitales que coordina esta Secretaría de Estado. Y como tú bien has dicho, la coordinamos nosotros estamos liderando esta componente de cara a Bruselas, pero evidentemente es un trabajo coral entre prácticamente muchos ministerios. Los principales, Ministerio de Educación,
donde de a la mano también de las comunidades autónomas tiene de desplegar todos los planes de transformación del sistema educativo español. Y eso incluye en primaria y en secundaria y en FP. Y eso incluye cambios en el propio currículo, es decir, qué se tiene de enseñar, dos, cómo se tiene que enseñar de manera distinta, la formación del profesorado en competencias digitales, porque lo hemos visto durante la pandemia, pero una formación digital, y tú llevas un centro en formación digital, no es poner una cámara en una clase maestra, porque entonces pierdes el contacto humano que era clave en la transmisión del conocimiento y no estás utilizando otras herramientas pedagógicas del ámbito digital que serían las que te permiten dar otra capacidad de aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto tenemos de dotar a las escuelas de infraestructuras. Muchas, bueno, y lo hemos visto durante la pandemia, se puso en relevancia las brechas también socioeconómicas, porque en el fondo la escuela es el gran extensor social de nuestro país y digamos, unifica igual a las clases sociales, pero al que te vas al mundo digital, esas brechas aparecen. Nosotros descubrimos ya durante el mes de marzo que en España habían 700.000 hogares que no podían dar educación digital a sus hijos porque no tenían un ordenador y una conexión a Internet. Y lo primero que tuvimos que hacer desde mi Secretaría de Estado y a través de Red.es, que es la empresa pública que yo presido, es ya activar un plan de 260 millones de euros para conseguir comprar estos ordenadores, darlos a las comunidades autónomas, que lo dieran a las escuelas y llegaran a las casas. Bueno, nos ha costado muchos meses, pero ya están aquí. Y eso lo que implica es cerrar una brecha, que es la del acceso. Pero faltan otras brechas, la del propio profesorado en competencias digitales y, como decía yo, y las propias familias. Los padres ya no pueden ayudar a sus hijos a hacer los deberes si no saben, tienen un mínimo de competencias digitales. Por lo tanto, el plan educativo es tremendo, la reforma de la educación, ya te digo, en la parte de incorporar pensamiento creativo, pensamiento lógico, pensamiento computacional, ya en las primeras fases primaria y secundaria. Un tema muy importante que está liderando el Ministerio de Educación es los cambios en la formación profesional. O sea, la formación profesional en este país es imprescindible para dotar al mercado de esos recursos profesionales que ahora se necesitan. A ver, los que venimos de un mundo de tecnología, yo soy ingeniero químico, no se estudiaba eso cuando yo hice la carrera. El 90% de las personas que estamos en este mundo venimos de otras formaciones o son autodidactas, que es lo típico que ocurre en una ciencia nueva, ¿no? Y por lo tanto, si veis, el mercado está lleno de muchas personas que hacen formación no reglada. Y la formación profesional se queda como al margen de todo eso, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la Secretaría General de Formación Profesional no es solamente incorporar nuevos grados vinculados a las tecnologías, sino incorporar esas competencias en todas las 32 familias de FP. Pero hay otro reto, y también lo estamos abordando desde el Plan Nacional de Competencias Digitales, que es cómo damos un cierto garante de calidad al sector, a las empresas que quieren contratar profesionales que se han formado como autodidactas en formación no reglada, y a veces no sabes si eso es bueno o malo regular, no sabes si ese curso que ha hecho con esa empresa tecnológica es muy bueno o lo que ha hecho en esa formación online es muy malo. Y como no hay criterio muchas veces en las empresas, tampoco tienen la seguridad cuando están contratando a alguien que esa persona que acredita saber algo, realmente hay una acreditación objetiva que lo permite. Entonces estamos trabajando también en un plan de microcredenciales, que al final podíamos un poco poner orden al mundo no reglado. Otro gran ministerio que va a tener mucho rol, lo has dicho tú, universidades, donde estamos trabajando ya en mayores grados, en mayores postdoctorados y en tener en España una capacidad académica científica de mayor nivel, por ejemplo, en ámbitos como la inteligencia artificial. Dentro de la propia Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, yo voy a lanzar una convocatoria para crear una red académica de centros de excelencia en inteligencia artificial. Es decir, que tengamos una red de 12 centros de excelencia con dotaciones, con capacidad de tener posgrados y doctorados de España y de cualquier parte del mundo y crear centros de excelencia de investigación en nuestro país, que luego eso se transfiere también a la industria, ¿no? Y por lo tanto también tenemos de flexibilizar mucho la carrera de los doctorados, que pueden hacer doctorados en empresas, en industrias. O sea, hay toda una parte de flexibilización del ámbito del profesorado universitario y de los investigadores que es imprescindible para que este país sea competitivo. Después de la parte de industria, tiene una labor muy importante lo que llamamos el upskilling y reskilling. Es decir, tienes la parte de empleo de los desempleados, darles la formación que necesitan para que se adapten a las competencias que les van a pedir los trabajos del futuro, pero también tienes el reto de la empresa, de la persona que está hoy trabajando, que necesita permanentemente reciclarse y actualizar sus competencias. Por lo tanto, todo lo que has comentado del Plan Nacional de Competencias Digitales es absolutamente transversal, involucra a muchos ministerios, cada uno con sus competencias, y nosotros estamos por la coordinación, pero también por la parte transversal, que son competencias básicas de la ciudadanía.
preparando esta conversación con Belarmino García, que es el director de nuestro máster de Big Data en Next Educación y del área tecnológica, me decía, la explotación de datos, él dirigió a MENA, él De conoce acuerdo. las empresas, ¿no? Y me decía Belarmino García, bueno, la explotación de datos en las empresas es fundamental, en las grandes y también en las pymes. Luego, el problema es el que está planteando usted en esta conversación, que efectivamente no hay los especialistas suficientes, ¿no? Y él me decía, hay que potenciar las carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y desde luego también telecomunicaciones, ¿no? Sí. Eso es absolutamente, absolutamente fundamental, ¿no? Por cierto, donde hay muy pocas mujeres o menos mujeres de la media, que sí supera la media en periodismo, seguramente en derecho y seguramente en medicina. Así es, esta es la clave, es decir, todo el gran problema de la educación de nuestro país es que les obligan a nuestros hijos a decidir demasiado pronto entre ciencias y letras. Y esta Claro. división entre ciencias y letras hoy en día es absolutamente ficticia. Es decir, cualquier persona de cualquier carrera del ámbito social o tecnológico va a necesitar entender de datos, porque si entiendes de datos entiendes el mundo cómo funciona. Un médico va a tener de entender de inteligencia artificial y de datos, pues para poder hablar con un robot o con un algoritmo de inteligencia artificial que tendrá al lado cuando pase consulta, igual el robot le detecta 6 meses antes que su paciente tiene Alzheimer, porque es capaz de ver cambios en los patrones de lenguaje que el médico descubriría 6 meses después, o de interpretar pues muchísimos millones de imágenes, de mamografías, que por muy experto que sea el médico habrá visto 100.000 en su vida, pero es que el algoritmo puede ver 100.000 millones, ¿no? Por lo tanto, la capacidad que tendremos de trabajar y aumentar la inteligencia humana gracias a la robotización, a la inteligencia artificial y al procesamiento avanzado de datos va a afectar absolutamente a todas las profesiones. Tú eres periodista, ya existen robots que ayudan a la edición de noticias casi automáticamente, en los jueces también, pues para la búsqueda de jurisprudencia, es decir, cualquier profesión va a estar impactada por datos, pero a la vez las personas de desarrollo de software, un desarrollador de software, un desarrollador de un algoritmo de inteligencia artificial, necesita saber de ética, necesita saber de filosofía, porque está impactando las decisiones humanas. Y por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que se tiene de volver a reconceptualizar las carreras como las conocemos, que son pensadas muy en verticales para unas profesiones muy concretas, en competencias transversales para profesiones que aún no existen. Y al final estas profesiones que aún no existen van a requerir distintas inteligencias. Y las cosas más importantes que necesitamos enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos para seguir siendo competitivos en este mundo es pensamiento lógico, pensamiento crítico, que no nos traguemos una fake news de 3 al cuarto, sino que pensemos si esto tiene sentido o no, capacidad de creatividad, y eso es lo que pues quizá la formación tradicional española no ha tenido y ahora debe de empezar a incorporar. Repensar las carreras, como dice usted, y también acabar con algunos prejuicios, ¿no? Cuando alguien te decía, bueno, yo quiero estudiar matemáticas o yo quiero estudiar física, todo el mundo pensaba, bueno, pues su futuro es ser profesor de instituto. ¿Vale? Así es. Te daban el pésame, vaya, a tu padre le daban el pésame cuando tú decías que querías estudiar o matemáticas o lingüística, que son de las dos cosas que solo podía ser profesor de instituto y que ahora son las dos profesiones más demandadas, porque la lingüística tiene muchísimo que ver con el lenguaje natural y los asistentes de voz de inteligencia artificial. Estoy de acuerdo. Así que en esa lista de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ahora todo el mundo busca matemáticos, ahora todo Así el es. mundo busca físicos, porque son los que saben hacer los algoritmos, son los que saben explotar esos datos. Por tanto, tienen que caer esos prejuicios que estaban en la sociedad española de darle el pésame, como dice. Totalmente. Bueno, fíjate que yo te puedo hablar con conocimiento de causa, porque tú sabes que yo fundé una compañía de Big Data confundí con mi marido una compañía de Big Data el año 2006, Sí, sí. cuando la palabra Big Data se crea, cuando Tuve inicia ese... oportunidad de entrevistarlo a usted entonces, y por esa razón. Pues fíjate que nosotros fuimos capaces, a través de la compañía Synergy Partners, de crear la primera generación de científicos de datos en España. La profesión no existía. Y como tú, pues teníamos de buscarles dónde estaban, pues físicos teóricos, ingenieros, y vamos probando a ver quiénes los que están más preparados para formarse en esto, ¿no? Pues bueno, por suerte, han pasado muchos años y ya tenemos grandes escuelas de posgrados como el vuestro, de Big Data, de inteligencia artificial, de ciencia de computación, pero falta que ese conocimiento transversal ahora también se especialice, porque un matemático puede saber por ejemplo, un matemático no tiene por qué ser un buen epidemiólogo.
Un epidemiólogo es un científico de datos que entiende de datos sanitarios. Otros científicos de datos deberán entender de datos de retail, otros de datos de energía. Es decir, que al final también necesitas que se especialice. Y decía, es un punto muy importante. Antes, las chicas no están en las carreras STEM, muy infrarrepresentadas. Yo cuando estudié ingeniería éramos solo el 16%, pero es que 25 años después o 30 aún estamos igual, no aumentado. Y ahí también una labor de visualizar referentes femeninos en ámbitos, porque las niñas piensan que esto de estudiar tecnología o computación solo es para hacer videojuegos, ¿no? Entonces no ven reflejados que todas las profesiones del futuro van a requerir entender de datos y de tecnología y de ciencia, ¿no? Yo digo que una de las buenas noticias de la pandemia es que hemos vuelto a poner la ciencia en las portadas de los periódicos, ¿no? Todo el mundo habla de ciencia y todo el mundo habla de tecnología. Bueno, a ver si eso ya se queda ahí para siempre, ¿no? Sí, ha habido una campaña muy interesante que han hecho las mujeres científicas españolas, ¿no? Con esto de no más Matildas, ¿no? Sí. Es decir, una investigadora que queda en el opaco, en una situación de sombra, porque trabaja en un laboratorio, descubre algo, pero al final ese avance, ese estudio, siempre lo firmaba un hombre. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. En general, en España hemos vendido mal la ciencia para hombres y para mujeres. Es decir, España no pone en valor sus científicos. Mira, una de las, el premio Nobel del año pasado de Química se dio al equipo que puso en marcha, bueno, el título del Nobel ha sido que inventó el CRISPR. El CRISPR es la técnica por la cual tú puedes cortar y pegar trozos de ADN defectuoso y reemplazarla. Es la base de la ingeniería genética y la cura de muchas enfermedades. Esto lo ha inventado un científico español de la Universidad de Alicante. Y no lo hemos puesto en valor hasta el cabo de 5 años que un equipo americano hace un paper y a él le dan el Nobel y en nuestro científico no. Te quiero decir que España en general hace falta en esta nueva conceptualización que la ciencia, que la tecnología se hable también a nivel de opinión pública. No tenemos, no hay ninguna campaña cuando alguien que se presenta presidente que hable de ciencia, que hable de tecnología. Tenemos de cambiar eso, tenemos de hacer una gran labor de evangelización, una gran labor de concienciación pública de que lo importante, lo que nos estamos jugando ahora como país, va a pasar por eso, por la ciencia, por la tecnología, por la inversión en la innovación. Carmen Artigas, una cuestión más. Antes he hablado de la administración pública también, de la administración pública digital. Y yo le digo que desde el punto de vista de la percepción sociológica, todo el mundo creía, la sociedad española, que cada vez que hubiera más ordenadores en la administración, habría menos funcionarios. Y que ahora, cuando estamos hablando de administración pública digital, habría menos funcionarios. Y sin embargo, los datos no dicen que son así. Cada vez hay más funcionarios. No es así del todo cierto. Es decir, todos los mira, fíjate, lo que ha permitido la tecnología es absorber una carga de trabajo ingente una con las mismas personas, con lo cual eso ya es una ganancia de productividad gracias a la digitalización. Mira, durante la pandemia, de la noche a la mañana hubo un día, sabes que yo soy la responsable también de la administración digital, de la SGAD. De la noche a la mañana, durante la pandemia, hubo un día donde pasamos de tener 5.000 trámites online diarios a 90.000. En 24 horas. Y se tuvo que escalar en 24 horas la capacidad de respuesta de la administración digital con 200.000 funcionarios teletrabajando desde su casa, porque la pandemia también los obligó a ir a su casa a teletrabajar cuando no habían teletrabajado nunca. Es decir, lo que ha tenido de pasar la administración pública, la administración digital durante la pandemia ha sido algo que nadie es capaz de entender su impacto, ¿no? Yo digo que España es el único país que puede sacar pecho porque es el único país del mundo donde no ha caído Netflix durante la pandemia, ¿no? Porque dicen que es así, que gracias a nuestras redes. Bueno, pues tampoco... Hay unas infraestructuras muy buenas. Efectivamente. Bueno, pues tampoco ha caído la administración digital. No. España, evidentemente, con deficiencias, con cuellos de botella, pero España no ha desconectado. Hemos habilitado, por ejemplo, renovación de certificados a través de videoconferencia. Tuvimos de habilitar algo tan dramático como certificados de defunción online. Es decir, hemos tenido de hacer unos avances de la noche a la mañana por la pandemia en el ámbito de digitalización enormes. Y es verdad que la tecnología permite aumentar la eficiencia operativa. Y ahora nos encontramos que sí que va a haber un relevo generacional. Hay un conjunto de funcionarios que
que le toca prejubilarse, creo, en los próximos dos años. Con lo cual, esa reducción de plazas de funcionario no se van a recuperar 100% gracias a la tecnología, pero sí que va a permitir renovar capacidades, renovar habilidades. Yo estoy en la Secretaría de Estado, como has dicho que te reías del nombre, de No me reía. Inteligencia Artificial, que como puedes comprobar necesitará otros perfiles. Y son las nuevas generaciones de TICs que llamamos de la Administración las que nos están aportando los perfiles nuevos y las capacidades nuevas en ciberseguridad, en derecho de la sociedad de la información. Y hay retos muy, muy serios que se tienen de abordar desde la Administración Pública, es cierto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el otro día publicaba un artículo que titulaba "El primer PERTE de España, el coche eléctrico". Ahí hay una frase que me gustaría leer y comentar. Dice en un momento determinado: "La competencia internacional es feroz y la robotización y la inteligencia artificial tienen impacto directo en la deslocalización", aquí quiero ir, en la deslocalización de empresas, por lo que el apoyo y refuerzo y transformación de nuestra industria es imprescindible y, si me permiten, vital. De esa deslocalización, ¿cuánto podemos obtener para que todas las nuevas fábricas, para que las nuevas instalaciones, para que todo eso no vaya, como siempre, a las ciudades, olvidando una España desatendida siempre, que es la España rural, donde también hay mucho talento que acaba emigrando? Bueno, la pandemia también nos ha enseñado de que ya no es tan importante estar en el centro de una gran ciudad para seguir trabajando, porque en el momento que tú teletrabajas o incorporas el teletrabajo como una parte vital en ciertas profesiones, evidentemente no todas pueden teletrabajar, ¿no? Pues ya tanto da y mucha gente pues está utilizando ya, se está dando de baja de primera residencia y empadronando la segunda residencia, y dice, total, para llegar yo y conectarme online, que sea 3 días de cada 5, pues lo puedo hacer desde un pueblecito que vivo muchísimo mejor, siempre cuando tenga las infraestructuras. Es una clave para la vertebración territorial, que sin duda alguna un elemento horizontal transformador de nuestro país y que está presente absolutamente en todos los planes, es garantizar que desde cualquier parte de España tú puedes teletrabajar y acceder a procesos y a información digitalizados. Cuando hablamos de deslocalización, aquí hablamos un poco de las grandes ligas, estamos hablando ya a nivel mundial. Si te fijas, un sector tan importante como la automoción, pues España se ha beneficiado pues, de ciertos de capacidad de tener una mano de obra pues, más barata, pongámosle, que Alemania, y de poder deslocalizar pues, una empresa, un ensamblado del ámbito de la automoción. ¿Qué ocurre? En un mundo donde el coche físico ya no será un coche físico, será un coche eléctrico, y donde los costes de producción ya no cambian tanto a nivel mundial, porque muchas de las fábricas van a estar regentadas por robots y la presencia humana va a ser muy pequeño en el ámbito productivo, donde van a ir las empresas donde esté el talento. Donde tú vas a buscar una empresa no es donde está una persona que pueda ensamblar 2 piezas, porque esto lo puede hacer un robot, es donde está el ingeniero de software que está desarrollando el algoritmo del coche autónomo. Y por lo tanto, en los próximos 10 años lo que va a cambiar es el concepto de deslocalización. Las grandes empresas o las grandes industrias se van a ubicar donde está el talento. Y el talento pues, se puede crear en hubs y se puede crear en países y se puede crear en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que la localización justamente no va a ser tan importante ahora en este nuevo modelo de economía del dato. Pero estamos en una, digamos, generación de transición y este modelo económico va a llevar una generación. Y por tanto tenemos que estar muy atentos a que los costes y beneficios de esa transformación pues, se reparten equitativamente en todas las capas sociales, ¿no? Por tanto es muy importante la parte, decía yo, de upskilling y reskilling, ¿no? De digital. Y en esta apuesta que hace España por el coche eléctrico es una apuesta muy valiente, que es clarísimamente que nuestro país necesita tener capacidades propias de desarrollo de una industria tan potente como esta. Y tú le decías muy bien al principio, la transformación o la estrategia industrial europea pasa porque nuestra industria europea es una industria más digital. Aunque esa transformación sea necesaria una generación, ¿no? En el fondo, para darle la vuelta a la situación, todo da la sensación, usted nos confirma o nos desmiente, que va a ir todo muy rápido, ¿no? Por ejemplo, dentro de este mismo año, la propia Europa nos está exigiendo resultados, asignaciones. ¿Nos puede hablar un poco de los plazos? ¿Qué va a suceder en los próximos meses en torno a estos millones que llegan de Europa, que no son, como ha dicho, una lluvia que cae del cielo, sino que van muy dirigidos a algunos segmentos y a algunos puntos vitales para la reconstrucción y para la transformación digital de España?
El plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentó el presidente del gobierno, que se llama Plan España Puede, cuenta con 30 componentes, que son como 30 grandes líneas de inversión, y luego tiene, creo que más de 70 reformas, ¿no? Y por lo tanto, que decía, es un plan que va a los cambios estructurales. Y así lo ha pedido Bruselas con un nivel de exigencia de ejecución muy alto. Es decir, son unos planes que son muy finalistas, donde tú estás diciendo no solamente las grandes líneas de inversión, sino cuáles son los impactos, y te estás comprometiendo a una serie de hitos. Y por primera vez Bruselas va a ir liberando esa capacidad de inversión, ese dinero, a medida que tú vas cumpliendo hitos, ¿no? A diferencia, pues, de otros fondos, como los fondos FEDER, uno, que están territorializados, estos no están territorializados a priori, y después que los fondos FEDER pues solo los cobras cuando los has gastado, los has justificado, y luego Bruselas te ingresa ese dinero, ¿no? Por tanto, la ventaja es que estos fondos no los tenemos que adelantar. La gran ventaja es que España tiene unos presupuestos generales del Estado que ya están aprobados y que cuadran línea por línea con lo que hemos presentado en Bruselas, lo que permite es que ya podemos comprometer inversión. Porque si no, igual tenemos que esperar a abril o a mayo o a junio a que llegara el dinero de Bruselas. Desde España es el único país que ya puede estar empujando estos proyectos, aunque tardes 4 meses en recibir el dinero de Bruselas, porque tienes los presupuestos generales del Estado aprobados. Por lo tanto, tú decías muy bien que los cambios son muy rápidos. A ver, yo siempre tengo una teoría. Los cambios tecnológicos son exponenciales, pero la capacidad del ser humano para absorber esos cambios tecnológicos son lineales. De acuerdo. Entonces, siempre existe un gran gap entre la capacidad que tiene la tecnología para prometer cambios extraordinarios, y la tiene, pero luego está la capacidad que tienen las propias organizaciones para absorberlo y las propias personas, ¿no? Y ahí es donde tenemos de asegurarnos que las personas no se queden atrás, que estamos ayudándoles a evolucionar a sus capacidades tecnológicas, y que este cambio tecnológico sin precedentes no lo hacemos a costa de sacrificar derechos individuales o derechos colectivos como ciudadanos, que nos ha costado muchos años conseguir y muchos siglos conseguir. Existe un temor sobre esa cuestión, ¿no? ¿Dónde quedan los derechos individuales frente a lo que periodísticamente se llama el gran hermano de la vigilancia? Lo saben todo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se garantiza eso, Carmen? Pues mira, si alguien tiene una sensibilidad única en eso, es España y es Europa. Pero dentro de Europa, España, que hemos sido los primeros, el primer país que ha puesto encima de la mesa una Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía. Yo estoy impulsando esta carta, la pasamos ya una primer borrador en julio, ha habido un proceso de consulta hasta el pasado enero, y ahora en un mes o dos vamos a hacer ya la segunda versión de esta carta. Ya estamos impulsando con la vicepresidenta Calviño a nivel europeo el debate en el Parlamento y también en la Comisión sobre esto, la Carta de Derechos Digitales propuesta por España, lo ha recogido la presidencia portuguesa. Es decir, España está liderando el debate del humanismo tecnológico. Y en esta Carta de Derechos Digitales no solamente revisamos los derechos que sabemos que tenemos en el mundo analógico y que no sabemos cómo mantener en el mundo digital: el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Todo eso, cómo lo trasladamos al mundo digital, pero es que luego estamos reclamando ya nuevos derechos asociados a cosas que aún están por venir. Y ahí quiero hacer énfasis en 2 grandes derechos que estamos proponiendo por primera vez en el mundo, que son derechos vinculados a la inteligencia artificial, como el derecho a que a mí no me discriminen algorítmicamente, o derechos vinculados a las neurotecnologías, que es que a mí no me lean el cerebro si no quiero, o que no me aumenten cognitivamente si no quiero. Por lo tanto, estamos ya planteando unos debates antes de que llegue la tecnología. Porque si la tecnología la dejamos llegar a sus máximas consecuencias sin ninguna cortapisa ética, moral o de principios, entonces las personas van a estar al servicio de la tecnología y no la tecnología al servicio de las personas. Lo que tenemos que poner es las personas en el centro. Y en este equilibrio entre capacidad de desarrollo tecnológico, imponer o no unos principios y unos valores como sociedad, una especie de autocensura que nos vamos a imponer nosotros mismos, es para mí donde vamos a ver las grandes diferencias entre unos países y otros, y entre unas civilizaciones y otras, de cómo se desarrolla esto. Y lo estamos viendo en inteligencia artificial. No tiene nada que ver el modelo de desarrollo americano con el chino como el que queremos en Europa. Pero eso va a ser la idiosincrasia europea, ¿no? Hemos hecho bastantes referencias a la posición de la mujer, o la mujer como científica, en esa campaña a la que me refería, no más Matildas, pero precisamente casi también por la coyuntura en la que estamos. Unas palabras, por favor, sobre el papel de la mujer en esa transformación digital. Mira, en primer lugar, es clave. Es decir, la mujer somos el 50% del talento.
y ninguna sociedad se puede quedar fuera del 50% del talento. Y lo que no puede ocurrir es que si las mujeres solo tenemos un 20% de presencia en el mundo tecnológico, solo tengamos un 20% de influencia en el mundo que estamos diseñando. Porque no se trata de cubrir los puestos de hoy, está que hoy estamos diseñando el futuro, estamos diseñando el mundo que queremos. Aquí no va a haber un futuro utópico o distópico. Ni esto va a ser Black Mirror, ni va a ser Disneylandia. El futuro que tengamos va a ser el que decidamos cada día con nuestras acciones y con nuestras decisiones. Y está por escribir. Y por lo tanto, en este momento es cuando la mujer necesita tener un rol en la sociedad, porque ni la sociedad se lo puede permitir el lujo de no contar con el 50% de su talento. Lo que ocurre es que son problemas tan complejos que muchas veces a los problemas complejos la tentación es darle soluciones fáciles, ¿no? O soluciones de bulto, ¿no? Y es un poco, quizá los populismos, ¿no?, son los que consiguen encontrar soluciones fáciles a los problemas complejos. Pues no, los problemas complejos necesitan soluciones complejas. Y las soluciones complejas necesitan múltiples inteligencias. Y la mujer va a ser una clave importante para el desarrollo de este futuro que estamos definiendo hoy, y lo hemos visto porque si no los algoritmos prorrogan a futuro los prejuicios del pasado, tienen sesgos y va a ser una sociedad absolutamente que no va a tener nada que ver con su propia realidad. La tecnología nunca es neutra. La tecnología es el reflejo de la sociedad. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de traducir esa influencia. Depende mucho de nosotras también, de que queremos dar el paso y querer tener un papel protagonista, y también depende de que la sociedad pues sea capaz de favorecer las oportunidades para que eso ocurra. Vamos a concluir, Carmen Artigas, si le parece, esta interesantísima conversación por el mismo lugar que la hemos empezado, ¿no? Yo he hecho esa ironía sobre la inteligencia artificial, no por nada, sino porque resulta llamativo, ¿no? Porque siempre hay esa sensación en España de decir, oye, ¿estamos nosotros a la altura de esa cuestión? Bueno, ya lo ha explicado a lo largo de la conversación, pero sí me gustaría terminar, de nuevo, insistiendo en esa cuestión de la inteligencia artificial como principal tecnología de la transformación. También para que las empresas y sobre todo incluso las pymes le perdamos miedo y nos pensemos que esto es una cosa solo del Silicon Valley o solo de algunos del CSIC o de algunos laboratorios muy especializados o empresas absolutamente punteras en el área de las nuevas tecnologías. Así que la inteligencia artificial, como decía, esa principal tecnología de la transformación. Sí, la inteligencia artificial está embebida en nuestra vida ya sin darnos cuenta, ¿no? Cada vez que abrimos el móvil con la cara, cada vez que buscamos en un traductor o un buscador, cada vez que vemos en nuestra plataforma de películas y nos recomiendan una película, detrás está la inteligencia artificial, detrás de cada ascensor inteligente que sabe cómo combinar para optimizar la carga, detrás de cualquier herramienta que nos permite optimizar el consumo eléctrico de nuestra casa, detrás está la inteligencia artificial. Por lo tanto, es algo que forma parte de nuestras vidas a nivel tecnológico y básicamente es la capacidad de entender los datos y tomar decisiones en base a los datos, ¿no? Por tanto, todas las empresas como las conocemos hoy en día, todos los verticales van a desaparecer, porque todas las empresas van a ser empresas de datos. Y cuando estamos hablando de transformar nuestro sistema productivo en la economía del dato, está de que en el momento que tú digitalizas un sector, todas las compañías son iguales en el nivel de tener como capacidad diferencial los datos únicos que ellas tengan y la inteligencia única que sean capaces de extraer de esos datos. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades para poderles sacar inteligencia de esos datos. La inteligencia artificial, por lo tanto, requiere de una inversión académica y científica, pero sobre todo requiere que se incorpore en la cadena de valor de las empresas existentes. Y de hecho, en nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la ENIA, no solamente abordamos aspectos del ámbito del conocimiento científico, académico, lo que decíamos antes, ¿no? Que tengamos más doctores, más postdoctores. Sobre todo estamos intentando que, por ejemplo, la robotización de procesos, la automatización permita la eficiencia operativa de las empresas que tenemos hoy en día. Por tanto, la incorporación de la inteligencia artificial en la cadena de valor, en la cadena de suministro, en la cadena logística de cualquier sector y de cualquier ámbito. Para que la inteligencia artificial florezca y desarrolle un sector que se está previendo que va a generar pues millones de puestos de trabajo a nivel europeo, un empleo de mayor calidad. Todas las empresas digitales y startups van a tener de base modelos de negocios basados en datos y va a ser un nuevo sector que aún no existe. Por lo tanto, tenemos que ayudar a transformar los sectores hacia esa economía del dato, pero también a generar nuevas oportunidades de negocio alrededor de la digitalización y la inteligencia artificial. Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar que haya infraestructuras que permitan que florezca la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial
no se puede desarrollar si no hay datos. Y ahí una de las claves en esta estrategia europea industrial es crear espacios de datos industriales compartidos a nivel de la Unión Europea. Y que esos espacios de datos permitan la innovación dentro de un sector, ¿no? Pues yo he reclamado para España el espacio europeo de datos de turismo. Obviamente somos una potencia turística. Imagínate que todos los players sectoriales del entorno del turismo comparten sus datos y de allí desarrollamos una inteligencia colectiva única que nos permite poner a nuestra industria al frente del turismo inteligente mundial. Eso es hacia dónde vamos. Por lo tanto, necesitamos tener esas nuevas infraestructuras que son plataformas de datos, capacidades de computación avanzadas cerca también de las empresas, que no solamente una gran empresa tenga acceso o a la nube o a una computación avanzada, que eso sea una infraestructura más de país accesible a todo el mundo, pero sobre todo que hayan personas con talento capaz de entender qué pasa con los datos y de desarrollar inteligencia. Y aquí hay dos planes para mí, para terminar, tremendamente importantes para ilustrar todo eso. La inteligencia artificial tiene muchas líneas, pero dos son para mí importantes, que son dos apuestas de país. El Plan Nacional de Lenguaje Natural, para que España sea líder mundial en el desarrollo de inteligencia artificial en lengua española, porque todo esto se está desarrollando en inglés, y España queremos que sea líder para desarrollar inteligencia artificial en español. Y la otra, el Plan Nacional de Algoritmos Verdes. Queremos liderar desde España el desarrollo de inteligencia artificial eficiente energéticamente por diseño. Es decir, que no nos tengamos de preocupar que luego el data center emita o no emita CO2 o que sea alimentado por energías renovables. Es que ya del propio diseño el algoritmo está pensado en minimizar el coste energético. Esas son dos grandes palancas que pueden generar detrás una industria sin duda pionera a nivel europeo y a nivel mundial. ¿Cómo le agradecemos esta entrevista? Porque qué importantes son esos dos planes que acaba de decir y qué poco conocidos son. Porque hay mucha labor divulgadora, ¿no?, por hacer, porque realmente es vital y tiene toda la razón. ¿Por qué tiene que estudiarse todo esto solo en inglés como si fuera realmente preceptivo e imprescindible? Se podrá estudiar en español y digo yo que lo estudiarán en chino también y eso ya es responsabilidad de otros, ¿no? Pero es que los propios algoritmos piensen en español. Estamos yendo más allá, que los propios algoritmos piensen en español, ¿no? Y además aquí hay un proyecto muy bonito con la RAE, que es el proyecto Leia, porque claro, si no nos espabilamos, de aquí 5 años, dos robots o dos asistentes, Alexa y Siri, se habrán inventado un lenguaje de español distinto. De hecho, el lenguaje, cuando hablamos con los asistentes de voz, lo estamos empobreciendo. Hablamos con el asistente de voz de una manera mucho más sencilla para que nos entienda y estamos empobreciendo el lenguaje. Pues bueno, queremos que estos como mínimo cumplan las normas de la Academia Real de la Lengua. Nos ha quedado claro y además ha quedado claro también que la inteligencia artificial ya está aquí, no es algo nuevo, ya había venido conviviendo, aunque no la hubiéramos identificado. Es que es tan inteligente que está aquí sin darnos cuenta, además. Yo le agradezco mucho la intervención, la claridad con lo que lo explica, el entusiasmo con el que lo defiende. Pero déjeme que le diga, ¿dónde está el nivel de esperanza y el grado de esperanza? Le diré por qué, le justifico. Porque este es un país que desgraciadamente tenemos grandes virtudes, pero también algunos defectos. Por ejemplo, la autoestima muy baja. Y a veces pensamos que esas cosas nosotros no somos capaces de hacerlo. Déjeme llevarlo al territorio. Me decían una vez en Sevilla, para Andalucía, fue fundamental la organización de la Expo 92 porque subió el nivel de autoestima de los andaluces y de los sevillanos que se pensaban que solo podían hacer cosas magníficas en la feria y en la Semana Santa. Y sin embargo dijeron, es un acontecimiento extraordinariamente internacional que lo tenemos aquí. Y en eso siguen, ahora están con congresos sobre la nueva industrialización, la que vendrá, la del 5.0, etcétera, precisamente en Sevilla. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoestima, creérnoslo, es absolutamente fundamental. Y yo creo que ahí es donde me gustaría pedirle una observación, una impresión sobre esa autoestima baja de los españoles y esa esperanza en el plan que nos ha contado. Así es, a veces perdemos la visión a largo plazo por pequeñas batallitas del día a día, ¿no? Entonces yo creo que la clave de todo eso es una absoluta colaboración público-privada. Es decir, esto no es un proyecto de un gobierno, de un ejecutivo, es un proyecto de país y tremendamente transversal y lo que hagamos ahora tendrá impacto no en un año o dos, tendrá en 10, 15 y 20 años. Y lo que dejemos de hacer probablemente habremos perdido el tren. Por tanto, es imprescindible que todo esto lo hagamos de la mano
del ámbito público y del ámbito privado. Que yo creo que estemos un poco por encima de las guerras partidistas, ¿no? Y que pongamos las cosas importantes por encima de las anécdotas y de la batallita del día a día. Yo creo que tenemos un poco elevar el punto de mira, es hacer la gran política, ahora es hacer la gran política, que son cambios estructurales de país. Y yo creo que España, cuando, lo has dicho muy bien, cuando nos ponemos todos a remar en la misma dirección, somos capaces de hacer cosas increíbles. Que nadie, yo creo que es lo que dices tú, es que mira, hay cosas que hemos hecho que no ha hecho ningún país del mundo y que no sabemos poner en valor. El estudio de seroprevalencia que ha hecho España no lo ha hecho ningún país del mundo. El último anterior fue la anterior epidemia y fue Estados Unidos. Estados Unidos ha sido incapaz de replicar el éxito de ese estudio de seroprevalencia, en cambio lo ha hecho España. La aplicación Radar COVID, que todo el mundo critica porque no se entiende, es una aplicación que ha conseguido en España ser la primera que sale en la revista Nature como la mejor ejemplo tecnológico de desarrollo de una nación. La tecnología está aprobada, hemos ahorrado el trabajo de 20.000 rastreadores, pero no hemos conseguido que las comunidades autónomas la adopten. ¿Qué nos dice eso? Lo que te decía, que los grandes problemas que tenemos para ahora no son tecnológicos. La tecnología puedes poner a la disposición de todo el mundo la mejor tecnología supersónica del mundo, ¿no? El mejor cohete, que si no le pones gasolina no va a funcionar. Si no hay a la vez el cambio cultural, por mucho que impulsemos, no vamos a conseguir. Y los cambios culturales son los más difíciles. La única miedo que me da de que España no pueda conseguir todo su potencial es por la lentitud de esos cambios culturales, ¿no? Entonces ahí la labor pedagógica, la labor de estar todos a uno, la mejor de darle a la gente también ilusión y proyectar un país en base a lo positivo, porque decías tú al principio, todo el mundo ve la tecnología como me va a robar mi puesto de trabajo o estamos en Gran Hermano. Entonces, también hace falta nuestra responsabilidad como el ámbito de ejecutivo, pues transmitir confianza y eso se consigue con transparencia, ¿no? Yo creo que tenemos de trabajar la confianza del ciudadano en este futuro, pero también nos tienen de ayudar muchas veces los medios de comunicación, la opinión pública y debates como estos, que son tremendamente interesantes estos foros, porque acercan las oportunidades a las personas, ¿no? Pues Carme Artigas, un placer que haya estado aquí. Muchísimas gracias por su intervención. Mucho éxito, porque si usted tiene éxito, le irá bien al país. Si el día de Estado tiene éxito, entonces vamos bien. Ha sido un placer que estuviera en el foro Next Educación. Pues muchísimas gracias a vosotros, mucho ánimo con vuestro proyecto que es imprescindible en estos momentos. Muchas gracias. Gracias.